Estamos de vuelta con Adelina. Gracias por continuar con nosotros, el doctor Raúl Contreras Brito, pues trayéndonos mucha información importante y sobre todo para cuidar también esos muchachitos que andan por ahí en la escuela, que andan con los amiguitos y toditos andan como con su gripecita y su asuntito, cuando realmente pues debemos poner atención. Hablamos de la gripe común. En este caso ahora estamos hablando pues ya de otro tipo de virus que sería la influenza, pero que es muy difícil a veces darnos cuenta cuál es cuál. ¿Cómo nos damos cuenta? Sí, mira, es difícil en la práctica tú decir esto es una influenza o esto es una gripe común. Te das cuenta después por la evolución. A ver. Porque el virus de la influenza, preinfluenza A, ahí donde hablamos del virus H1N1, que fue el virus que causó la gripe aviar famosa. Y la gripe aviar, el SARS, es una serie de virus que produjeron enfermedades graves. Ay, sí, doctor, ya yo me estoy sintiendo mal porque yo tengo una afección, que es que yo soy hipocondríaca. Sí, nosotros tuvimos varios casos este año de 2 o 3 casos de virus H1N1. Mi hijo tuvo H1N1, por ejemplo, fue de los primeros casos del país y ahí yo quiero hacer hincapié de que fue muy mal manejado, no por su doctor. Sin embargo, a mí se me negó el retroviral. No me lo quisieron dar. Entonces, óigame, que eso es fatal cuando uno tiene un hijo, por ejemplo, cualquier madre que tenga a su hijo con una fiebre casi en 42, como la que presentaba ese virus, y aquí Salud Pública diga que no, que ellos no dan la vacuna hasta que no tengamos las pruebas positivas. Pero mientras tanto, ese muchacho se le muere a uno, doctor. Sí, y déjeme decirle. No, porque es así. A mí me lo consiguió, yo lo tengo que dar como testimonio público eso, porque a veces tenemos que amonestar un poquito también. A mí me lo consiguió un veterinario. No en el mercado hay. El pobre niño parece que era una mascota. Entonces, desde que se le dio el retroviral, pues obviamente mejoró. Sí. Entonces, ahí tenemos que alertar a la población, porque incluso tenemos muchos virus nuevos, el Zika que se está hablando, muchas cosas. Sí, Escuché de un niño que falleció de dengue hace 2 días también, sí. que no debe ser. Entonces, yo tengo mi hijo con fiebre. ¿Cuándo ya yo sé que no es una gripe sencilla? Bueno, la evolución, el empeoramiento del cuadro clínico, que generalmente debe mejorar a partir del 3º al 5º día. Tiene 3 días con fiebre, muchacho. Y no, mejor tú tienes que estar pendiente que las cosas se te pueden estar complicando. La fiebre es más alta también, ¿no? Sí, la fiebre puede variar, porque a veces, recuérdate que hay personas que pueden tener la infección y no tener fiebre. Yo acabo de ver una señora que lo que tiene es fiebre solamente, y tuvo un señor que no hace fiebre y tiene su neumonía. De manera que no es un síntoma constante. En los jóvenes sí es frecuente, pero en los adultos ya mayores, no nos da. ¿Hay dolor articular también en estos casos? Sí, en los procesos virales tenemos a veces dolores articulares. El cuadro es muy florido. Tos, fiebre, a veces expectoración, sin expectoración, malestar general. Cuando tú dices que tiene como si te hubieran dado una paliza. Y la manifestación muchas veces de una hiperreactividad bronquial, que es una forma como de que tú te sientes como que está apretado. Entonces, yo me siento con dificultad para respirar y me zumba el pecho. Y tú no eres asmático. Pero tú haces manifestación de que te está apretando. Una especie de silbido. Sí, hace sibilancia porque está haciendo una hiperreactividad bronquial. O sea, los bronquios están reaccionando de manera exagerada y el bronquio reacciona estrechándose, aumentando la secreción. Entonces, aumenta la secreción y el estrechamiento y se inflama. Entonces viene el estrechamiento de la vía aérea y ahí se produce el zumbido, el sibilante. ¿Cómo se trata la influenza a diferencia de la gripe común? Ya si es la influenza tú tienes que tratarla más con diferencia. Si es una H1N1 tú puedes usar los Atamevir que está en el mercado. Yo indiqué bastante este año. Sí, porque ya está en el mercado. Tuvimos varios pacientes. El que más me impactó fue el del año pasado, una muchacha joven que se salvó increíble. Yo creo que se salvó más porque era joven, porque era embarazada. Y de ahí, siendo embarazada que me llegaba con gripe, a todita le hacíamos las pruebas. Pero la pregunta es, doctor, si tiene todos los síntomas, ¿y cuánto se dura en obtener los resultados de la prueba? No, al tercer día. Al tercer día, imagínese. Ya usted tiene 3 días enfermo. En los próximos 3 días le puede pasar algo. Usted como doctor, en cuanto a protocolo, si usted sospecha de H1N1, ¿qué usted hace? Ahí está. Yo se la doy. Yo no espero, si yo sospecho un H1N1, inclusive... ¿Y usted, doctor? O sea, usted sabe y usted conoce la medicina 2 y 2 no son 4 generalmente en medicina. Tú no puedes, el protocolo es una guía, pero no exactamente tú tienes que hacerlo todo con protocolo. Ahora, tú lo que no puedes obviar las cosas que exige el protocolo. Porque tú puedes decir, no, perdón, esta paciente tiene clínica que está haciendo un H1N1
y yo la voy a tratar como H1N1. Y le pongo tratamiento de una semana, cosas de mi Y vida, nada se perdió. sin problema, y el paciente me puede responder. Que no era, después me llegó negativo. Bueno, me llegó negativo, pero no le va a pasar nada. Ahora, si era positivo al virus, le puede resolver el problema. Porque Exactamente. los casos fatales que llegaron, muchas veces llegaron tarde. ¿Cuáles son las complicaciones fatales? Además, o sea, la muerte. Lo que pasa es que ellos evolucionan con una neumonía que hace travasación sanguínea, el paciente expectora sangre, es una neumonía que hace como si fuera, nosotros llamamos un distrés respiratorio, con infiltración alveolar en todo el pulmón, se llena ambos pulmones y la evolución es muy tórpida, muy mala. El paciente se mete en dificultad respiratoria tremenda con una oxigenación de oxígeno por el suelo, que hay que meter un ventilador. Todo lo que tuvimos interno grave hubo que meterlo en ventilador. Imagínense. Ahora Y una la lucha es pregunta. para ver si lo sacamos, déjame decirle. En la práctica a veces lo sacamos, porque no da brega que se saca un paciente de un ventilador con una neumonía por H1N1. Imagínense Una evolución tener que difícil. llegar ahí cuando Sí. realmente pues con los retrovirales y todo eso, pues eso se puede prevenir. Sí, nosotros se la ponemos ya, cuando la sospechamos, con la sospecha yo la arranco, porque yo tengo una semana enfermo. Puede ser esto. Y te lo dice, que ha tomado, vámonos con el Cetamivir, que es el que tenemos en el mercado, y se lo damos. Y aparece en la farmacia aquí, en la farmacia aparece y te lo venden sin ningún tipo de Sí, problema. ya gracias a Dios, pues el protocolo ha cambiado en Sí, ese sentido de lo sí. que me tocó a mí. Ahora bien, hay vacuna para el H1N1, pero la pregunta es si la cepa para la que se hizo la vacuna, pues todavía está vigente o es igual que la influenza, que eso cambia. Yo creo que usted me hable de las dos vacunas. Cambia. O sea, tanto la de la influenza y si de verdad vale la Sí. pena que uno se vacune todos los años para la influenza y qué grupos y para el H1N1 también. Sí, hay vacunas para ciertos tipos, como lo hay para neumococo y para meningococo, para meningitis. Yo diría que más lo más frecuente, por eso no diga que no se debe, no. Que eso no te van a afectar muy probablemente, pero hay más de muchísimos virus del gripo que te puede afectar. Ahora, lo que tiene más virulencia son estos y los que tenemos tratamientos para esto. Por ejemplo, para la influencia A, de hecho no tenemos tratamiento. ¿A quién usted trata, o sea, a quién usted vacunaría y a quién no? Si sospecho, si se trata de un H1N1, no tiene que ver con edad. Okay. A todo el mundo. Si hay, por ejemplo, una epidemia, vamos a poner. Sí, como llega, por ejemplo, a todas las embarazadas que yo tuve con sospecha, yo preferí ponérselo a uno que tenía sospecha. Otros no, la mandaba a hacer la prueba y la aguantaban. Pero me llegaron pacientes que estaban muy mal y yo sospecho que te voy a poner tratamiento, vamos a hacer la prueba y te voy a manejar porque te está complicando una neumonía. Y le ponía tratamiento conjuntamente con otro antibiótico. No resultó bueno, está bien. Salía muy bien. Pero lo que tú esperas el resultado ya te llega más rápido. Antes era mucho más difícil. Entonces el paciente te puede morir porque no le va a hacer nada a otro antibiótico que no sea medicamento. Y fíjese, usted acaba de tocar el tema de los antibióticos. ¿Cuándo nosotros debemos realmente ya pasar a utilizar un antibiótico? Entiendo que su especialidad es la neumología, pero estoy segura que usted también trata casos de personas que se le complica con infecciones de senos paranasales y todo esto, de oídos. O sea, ¿cuándo yo sé? Porque fíjese, los dominicanos decimos mucho, ay, ya se le maduró el catarro. Y es porque ha cambiado el esputo de color, pero generalmente porque se está complicando, ¿no? Entonces, yo quisiera que usted explicara un poquito para que la gente entienda que no es que el catarro se está madurando. No, tú puedes tener una expectoración a veces amarillenta y no tener una infección bacteriana. Okay. No. ¿Cuándo es bacteriana? Cuando nos damos cuenta por el esputo. Por Hay ejemplo. 1% de la infección respiratoria que no expectoran, que la tos es seca, no tiene secreciones y el tipo tiene su infección respiratoria. Hay 1%. Pero aquellos que tienen, que expectoran, los cambios de punto, por ejemplo, este punto que te vuelve con estrías sanguíneas, que te hacen con sanguinolento. O purulenta. Sí, o purulenta que tú la ves verdoso oscuro, negruzco, y a veces con mal olor. Ese mismo punto. El paciente te lo dice, doctor, a mí me hiede. Yo mismo huelo mal. Me hiedo mal. Entonces son infecciones que producen. Tú sabes que hay una infección agregada ahí. Y el estado del paciente no se siente bien. No se siente bien, no. Y no Tengo mejora, una semana, pasa una no semana. me siento bien, anoche no puedo dormir, me mantengo quejando y tú notas que el paciente se va consumiendo porque está sudando mucho, está haciendo mucha fiebre. Los hombres van siempre de último, el hombre le renuenta y al medio. No me Cuando diga. llega a veces hay que dejarlo ahí mismo. Y hay otras mujeres, las mujeres no pierden el tiempo, las mujeres se preocupan más. Hay que reconocerlo. Somos más valientes, doctor, diga la verdad. No, que nosotros no le los tenemos médicos, miedo a las a los hombres jeringuillas. no nos gusta. Yo a los hombres los excuso porque cada vez que me llega un paciente, a veces 60, 70 años, 80 años, dice, no, él tiene, me dice la señora, tiene 10 días y no viene. Ya no me extraña que es un hombre que lo ha dado.
Así Las mismo. mujeres al otro día cogen para allá. Así Duran es. más las mujeres, déjame decirle. Ujú. Duran más que los hombres. Así es, Sí, así. gastan ¿Por qué más, pero será? duran más. Gastan más, sí. Hay que Pero- ver, doctora, hay chapeadores ya, no es nada más la chapeadora. Eso existe, eso Sí. existe. Ok, entonces si yo estoy teniendo un esputo pues verdecito, de Sí, un color café Cambio de oscuro, punto y maleta, sí. ya realmente ahí pues sí procede un todo. antibiótico. Ahí le voy a Sí. hablar del uso indiscriminado quizás de ciertos antibióticos, específicamente aquellos denominados, por ejemplo, la tercera generación, que quizás deberían guardarse para casos extremos y eso. O sea, ¿cómo ustedes, en el caso de que algún paciente presente una neumonía, pues, Exacto. cómo ustedes eligen el antibiótico? Porque ahí no se hace un cultivo. Sí, por ejemplo, mira, yo vi una señorita de 70 años que tenía fiebre de hace 3 días, no tenía mano a la placa, pero ya tenía síntomas. Siempre es bueno hacer una placa. Sí, siempre es bueno hacer la placa, pero tú no puedes esperar que una placa te la lleve en 2 días. Una gente con Eso es 70 lo que yo años le que digo. tiene 3 días con fiebre ya y esperar que la placa te llegue en 48 horas, que se dan de una vez, pero entonces te la ponen difícil. El paciente vive lejos, una serie de cosas, no. Entonces, yo sospecho que está haciendo una neumonía de la comunidad. Neumonía que se adquiere en la calle de la comunidad. Entonces, generalmente el protocolo lo dice. Usted puede empezar con una amoxicilina o una claritromicina o una citromicina. Que es tercera generación, ¿no? Sí, no, todito no. citromicina. La La amoxicilina última. no es de generación ninguna. Lo que tú lo puedes hacer, la usas con ácido clavulánico, que tiene mayor efecto de acción. O usan acitromicina. Y es un manejo ambulatorio. Acitromicina 3 o 5 días. Porque ahí hay también un poco de polémica. 3 a 5 días, pero generalmente muchos recomiendan 5 días. Okay. Yo prefiero 5 días. Para Pero curarse viene para 3 no 5 días, porque tiene el efecto más tiempo después. Entonces, si me sospechan, por ejemplo, que hace esta señora, yo le puse amoxicilina con ácido clavulánico. Le puse una amoxicilina con ácido clavulánico por 7 a 10 días la puedo usar sin problema. Porque me está haciendo neumonía. Si es una sinusitis, yo sospecho que una sinusitis infecciosa, yo debo usar antibióticos. La mayoría de infecciones respiratorias son virales, pero si tú sospechas antibióticos por 10 días, tú le puedes poner. Y la amoxicilina actúa perfectamente. Entonces, ¿qué pasa cuando a veces queremos pecar de muy sabio y arrancamos con una cefalosporina de tercera generación cuando eso se puede ver resuelto con una amoxicilina o una cefalosporina de primera generación? Y estamos entonces contribuyendo a esas superbacterias Sí. que después el día de mañana uno ve las No películas. ceden con nada. Así es. Nosotros tenemos todavía mucho más que conversar aquí con el doctor. Vamos a hablar también de esas afecciones alérgicas, doctor, porque también estas se complican incluso, no precisamente en una neumonía, pero quizás en que se haga un paro respiratorio a veces porque el muchacho pues simplemente dejó de respirar porque se le trancaron los pulmones. Sí. Todo eso y mucho más, y hay esos virus que andan por ahí que no necesariamente empiezan en pulmones, pero terminan ahí. Ya volvemos. Ya regresamos con Adelina.